Querido Benjamín Grassi, ¿cómo estás, Benja? Un gusto poder hablar contigo después de mucho tiempo. Te encontré en un posteo y me llamó la atención y dijimos, vamos a tener que hablar con Benjamín. Los fenómenos meteorológicos actuales, por lo menos de estos últimos meses del año pasado y de este año, decías, van a ser la nueva constante en Paraguay. ¿Cómo podemos entender eso, querido amigo? Buenas tardes, Benja. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Oscar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer saludarte, sí, Igual. después de mucho tiempo. Sí, señor. Buenas tardes, Menchi, también. ¿Qué tal, Benja? Un gusto. Sí, realmente el posteo, ya después de ver varias veces situaciones similares, porque lo que vimos en la madrugada del domingo, al día siguiente, el domingo por la mañana, es decir, los destrozos que causan los raudales en zonas urbanas, como en este caso con Asunción, San Lorenzo, son bastante reiterativos, ¿verdad? No son una cosa así aisladas. Estamos, digamos, repitiendo ese tipo de situaciones. Entonces, el mensaje es el siguiente, es decir, este tipo de comportamiento meteorológico ya va a ser, digamos, constante, permanente, es decir, que ya se instaló, ya está instalado, no son hechos aislados que ocurren, que ocurren una vez y no vuelven a ocurrir en varios años o en décadas, no. Estos son eventos que ya vinieron para quedarse y comienzan a agravarse. En el caso particular del fin de semana pasado y lo que pasó anoche, por ejemplo, claro, abarca zonas específicas. En este caso, la parte central prácticamente de la región oriental. En esta anoche, la parte del departamento central, departamento de Paraguarí Cordillera. Las tormentas más o menos son tienen unos radios de 50 a 100 kilómetros. Y en esos 50 a 100 kilómetros generan todo tipo de destrozos, ¿verdad? Las lluvias que hemos visto durante el fin de semana y esta madrugada, y lo que estamos viendo que ocurrió en Cordillera y Paraguarí, sí. ya son, digamos, no son hechos inusuales, ya son cosas normales. Muchos de estos fenómenos ocurren en otras partes del país, en el norte, entre San Pedro, Concepción, Canindeyú, o por ahí ocurren en Cazapá, Alto Paraná, y no nos impactan tanto porque o no afectan suficientemente poblados o poblaciones que puedan ser, que dañen tanto y que son, digamos, de noticia, ¿verdad? Uh-huh. Pero siempre estamos con este tema, y esto está ligado al incremento de estos fenómenos. Y estos fenómenos se están incrementando en el tiempo, y esto está ligado al cambio climático. Y nosotros estamos en una zona húmeda. Ya tenemos estudios que concluyen de que la precipitación está aumentando en nuestro país. Y entonces ese hecho de que las lluvias aumenten, digamos, nos van a poner en este tipo de situaciones con más frecuencia. Entonces, el prepararnos o acostumbrarnos va más por el lado de tenemos que, en realidad es eso, tenemos que prepararnos, tenemos que estar más preparados, porque evidentemente no estamos preparados por lo que estamos viendo con lo que está pasando con estos arroyos que están sobrepasando por la ruta. Algo está pasando, es decir, los cálculos ya son deficientes, o tenemos que volver a recalcular todo y adaptarnos porque esto, si no nos queda otra, porque el fenómeno está ahí, el fenómeno natural está ahí y se está incrementando. Entonces no nos queda otra que adaptarnos a
a esta situación, Pero ¿verdad? primero, Benjamín, reconocer el fenómeno, ¿verdad? Porque yo creo, vos estás hablando con todas las letras, estás diciendo que esto tiene que ver con el cambio climático. Porque hay también una suerte de negacionismo Claro, en allí, este ámbito. porque te hablan de ciclos, dicen, no si en 1956 ya hubo algo así, fue un desastre. Y Claro. entonces, La cuestión es que ahora se repiten con mayor frecuencia, Benjamín, ¿no? bueno, eso es lo que esperábamos que él nos diga, ¿verdad? Porque Ujú. nosotros nos limitamos a leer y a escuchar lo que dicen los profesionales, ustedes que lo Claro. estudian, Benjamín. Sí, es cierto, siempre hubieron, si nos limitamos a nuestro territorio, ¿verdad? Siempre hubieron fenómenos de esta naturaleza, quien nos recuerda el ciclón de Encarnación de 1926 o tornados que han ocurrido en varias partes de la región oriental. Pero las tormentas que estamos viendo ahora es decir, tienen una mayor frecuencia y una mayor intensidad. Entonces, respecto al cambio climático, yo creo que ya no se puede negar el cambio climático. La comunidad científica asume la existencia de un cambio climático y hay digamos, un acuerdo internacional de entender y de aceptar el cambio climático a través de varios organismos internacionales. La mayoría de las grandes universidades del mundo no están, digamos, discutiendo la existencia o no de un cambio climático. Aparte, la base científica del cambio climático se basa en la cantidad de los efectos de gases de efecto invernadero, de los gases y efecto invernadero, el dióxido de carbono en la atmósfera. A mediados del siglo pasado teníamos 300 partes por millón de concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Ahora, después de 50 años o 70 años, tenemos más de 400 partes por millón. Y ese aumento es creciente porque está ligado al desarrollo humano. Está ligado al desarrollo humano porque estamos quitando petróleo del subsuelo, ¿verdad? Estamos quemando petróleo, carbón, estamos desforestando porque es necesario expandir las fronteras agrícolas. Entonces, esos factores hacen que estemos emitiendo más dióxido de carbono a la atmósfera y ese dióxido de carbono produce un calentamiento y ese calentamiento exacerba el clima y el clima se manifiesta de esta manera como la que estamos viendo. Tal cual. Bueno, el diagnóstico, el análisis está, Benjamín, y acá con Menchi hablábamos de, dada esta situación desde la naturaleza, ¿qué podemos hacer, digamos, desde la posibilidad de la mano del hombre? Obras, correcto. Y se hacen obras, puentes, por ejemplo. Y ya vimos la debilidad de puentes. Voy a poner un solo ejemplo, que puede multiplicarse seguramente. Un puente en Lambaré, el muro este que se desbordó y que recibió durísimo cuestionamiento porque un vecino, entendido el tema, dice que les dije, esto no va a aguantar. Y gastaron tantos millones de no sé cuánto y les dijimos, esto no es así. Y ahí ya entra el fenómeno de la corrupción. Obras que tienen que hacerse bien se hacen a mitad de precio, con algunas empresas que no cumplen con todos los requisitos y entonces eso agrava más todavía, porque si las obras públicas que tienen que solucionar los problemas que ocasiona la naturaleza se suma y entonces estamos jodidos, ¿verdad? Eso es lo que estábamos viendo también. Claro, Oscar, bueno, eso no tiene nada que ver con la naturaleza, ¿verdad? No, por decir, eso. Yo agrego nomás como un agravante ya eso. Exactamente, es decir, el tema está que parece ser como que no entendemos que el cambio climático es un problema grave y real. Hoy estamos con este problema del COVID y bueno, nos tiene muy atareados, nos tiene muy preocupados y ojalá que en breve, digamos, podamos paliar esta situación del COVID. Pero el tema del cambio climático, que ya empezó hace varias décadas atrás, comienza a exacerbarse
y tenemos que entender el cambio climático y tenemos que entender cuáles son los nuevos índices de precipitación, por así decirlo. Los ingenieros tienen que entender cuáles son las nuevas cantidades de escorrentía para los arroyos, volver a hacer recálculos para que esos puentes o esas obras no sean arrastradas por el torrente. Y muchas veces hasta puede ser que estén entendiendo, pero por A o B motivo no lo están haciendo. Pero claro, eso entra dentro de la acción humana, ¿verdad? Lamentablemente estamos así. Hay cosas como, por ejemplo, lo que puede estar pasando en la zona de estos arroyos como estuvo en Pacaraí, desbordados totalmente, es que la deforestación, por ejemplo, actúa hidrológicamente aumentando la escorrentía de las tormentas. Es decir, en otras palabras, cuanto más deforestada está una zona, una misma lluvia, produce una riada mucho mayor en corto tiempo, porque los bosques ayudan a absorber esa precipitación y la va descargando mucho más lentamente, ¿verdad? Entonces puede ser que un puente se haya hecho una carretera 20 años atrás en una cuenca con una determinada masa boscosa. Exacto. Pero 20 o 30 años después, esa masa boscosa se redujo, entonces ya la escorrentía es mucho mayor. Entonces el puente queda, desfasado, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que entender es que hay una dinámica. Por un lado, el cambio climático, que es global, ¿verdad? Que es una fuerza global ligado al dióxido de carbono y al metano, que produce el calentamiento. Y por otro lado tenemos los aspectos locales, ¿verdad? Los aspectos locales de las características locales, ya sea de nuestra cuenca, de nuestras ciudades, sí, de nuestra agricultura, de nuestra forma de hacer las cosas, ¿verdad? Pero tenemos que trabajar en ese sentido. Yo creo que el negacionismo climático no nos lleva a ningún lugar, ¿verdad? Nos lleva a más de esto. Porque no nos lleva a más de esto. El Paraguay como gobierno acepta el cambio climático porque ha firmado todos los acuerdos internacionales relacionados al cambio climático y tiene organizaciones, tiene una Dirección Nacional de Cambio Climático que está operando y está trabajando en mitigación y adaptación y entender esta cuestión. Y que tengamos, atisbo o gente que actúe en forma de negacionista no ayuda para nada, ¿verdad? Solamente crear ruido. Claro, el tema es no encontrar culpables, sino solución. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Porque Menchi encaraba otro tema, los asentamientos humanos. Sí. Entendiendo este fenómeno, entonces los próximos asentamientos humanos tienen que prever los territorios que pueden ser inundados, dada la situación de cada uno, ¿verdad? Estoy hablando geográficamente ya de, nuestra ciudad y departamento. Pues ya sabés dónde va a apretar. Dotarles de los servicios. Correcto. O sea, estas son ciudades que recién ahora están empezando a planificar su desagüe pluvial y su desagüe cloacal, ¿verdad? Cuando tendría que haber sido lo primero en hacerse. Claro. Entonces, como hacemos todo al revés, después nos vemos en estas situaciones límites de poblaciones enteras que carecen de todo tipo de servicios, que se instalan a la vera de un arroyo cuando hay una ley que dice que tienen que estar a 15 metros. Entonces, el desorden territorial también colabora, porque además lo del cambio climático está muy presente. Eso que acabas de decir ayer se tomó como que es en contra de la gente. Yo te digo una cosa. No es en contra de la gente. La gente es ya víctima. Sé, pero hay gente que se va y tiene su casa y cuando te fuiste 15 años atrás a visitar, a conocer su casa, estaban lejos del arroyo. Y hoy pasaron 10 años, ponerle una década, y el arroyo fue carcomiendo el terreno. Sí, claro, porque eso es lo que pasa. Benjamín, eso no es así. Entonces, sí, pero vos no estabas lejos antes, pero ahora estás caminando al borde y ya está. Te faltan 10 metros. Porque fue comida así. Claro, lo que pasa es que a veces también hay ciclos de la naturaleza, digamos. Por ejemplo, en la época del 60, 70, el río Paraguay tenía un nivel medio mucho más bajo que lo que tuvo, por ejemplo, en la década de los 80. Los 90. Luego, después del 2000, tuvimos como 10 años otra vez de aguas bajas, y eso hace como que la gente
al ver de 2, 3, 4, 5 años de aguas bajas, la gente avanza seguramente sobre el cauce, y luego de 10 o 15 años el río vuelve a recuperar su cauce normal, ¿verdad? Pero estos estudios están al alcance del conocimiento de los ingenieros que diseñan las ciudades, digamos. Y las obras públicas. Y de hecho que al diseñar las ciudades, por supuesto, el tema de los desagües pluviales es fundamental, y del mantenimiento de los sistemas de desagües pluviales también, ¿verdad? Y el de mantenimiento de espacios verdes para que en las ciudades el agua pueda ser absorbida por esos espacios verdes también, y que no sea todo techo, ¿verdad? Y todo superficie sólida. En fin, hay una serie de acciones humanas que facilitan el desastre, ¿verdad? Sí. Y bueno, en fin, yo creo que... Sí. Y por otro lado, el tema de los asentamientos. Los asentamientos... Benjamín, te estamos perdiendo. Benjamín, te estamos perdiendo, es señal otra vez, sino que es la señal de internet. Estamos con alguna dificultad para escucharte. Sí. Ahí sí. ¿Ahora? No, ¿qué decías sobre los asentamientos finalmente? Yo lo que creo es que asentar a las personas en zonas bajas. Ahí está. Crear asentamientos en zonas bajas en cualquier parte de nuestra geografía, por el tipo de clima que tenemos, es condenarlos a padecer en algún momento dado de los sufrimientos y los riesgos de ser invadidos por las aguas. Totalmente, sí, señor. Entonces, eso tenemos que pensarlo bien. Podemos tener 5 o 10 años de aguas bajas, aguas tranquilas, como hemos tenido en el pasado. El año pasado fue un año seco. La segunda parte de 2019, recientemente, fue una parte seca. Pero fíjense cómo estamos ahora, en tan solo 2 meses, cómo el agua vuelve a reclamar su territorio. Sí. Entonces, no podemos hacer eso con la gente. Benjamín, muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir tus pensamientos, tus ideas. Muy amable. Gracias, Menchi. Gracias, Oscar. Un placer poder conversar con igualmente. No solamente de escucharte, sino de verte. Después de mucho tiempo. Y me parece que te voy a dar la pote de decir, Benjamín, cómo va a estar el pronóstico para las próximas horas. Y pasaron muchos años, sí. Más de 30 probablemente. Muchos años, sí. Probablemente más de 30. Gracias, Benjamín. Abrazo, Benjamín. Un abrazo. Hasta pronto. Chao.